Gracias por venir un miércoles más a los miércoles de Andalucía Trade. Muchísimas gracias por estar aquí desde Andalucía Trade y esta ya es la última sesión antes de verano. Hoy tenemos una sesión con Antonio Palanco, acceso a financiación internacional a través de proyectos colaborativos de I+D+I en el Horizonte Europa. Son proyectos de Horizonte Europa como bien saben, desde Andalucía Trade y tenéis colgados eh, todos los webinarios que llevamos hecho en la página web de Trade TV. Si entráis en Andalucía Trade, arriba a la derecha tenéis Trade TV, ponéis taller y ahí tenéis todos los talleres que se están grabando, incluso este que estará subido dentro de unos días. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, ir trasladándolas a través del chat para al final del webinario podamos trasladarle estas consultas a Antonio. Yo sí pediría, por favor, que todos los micrófonos estén cerrados, que todo el mundo compruebe que tiene su micrófono cerrado, ya que todo el ruido ambiente que podamos tener va a distraer a nuestro ponente. Hoy tenemos por segundo día eh, una temática muy interesante para todas las empresas andaluzas, que es el Horizonte Europa, y agradecerles a todos ustedes que confíen un miércoles más en Andalucía Trade. Muchísimas gracias por su asistencia. Todo esto, como bien he dicho antes, va a estar colgado en Trade TV. Y tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Antonio Palanco, que nos va a ilustrar cómo acceder a los fondos de Horizonte Europa. Muchísimas gracias y bienvenido a todos ustedes y a Antonio. Buenos días, Antonio. Buenos días, Jorge. Bueno, pues paso yo ya directamente, ¿no? a presentar. ¿Sí se me oye? Sí, sí, se te escucha perfectamente. ¿Se me Gracias, escucha? Antonio. Vale. Sí. Bien, pues reitero el agradecimiento de Jorge. Yo trabajo en la Dirección de Desarrollo de Negocio de TRADE, en el Departamento de Proyectos y Programas de la Unión Europea. Desde este departamento asesoramos a empresas, a otro tipo de entidades también que no son empresas, que quieran participar y financiarse mediante Horizonte Europa. Y el objetivo que tengo, que pretendo, o que quiero transmitiros con este webinario es el de explicaros de manera descriptiva, sin una profundización que vaya más allá de lo que se puede hacer en una hora, porque para cada uno de los distintos pues, sus programas, temáticas que tiene Horizonte Europa, pues daría lugar a un seminario concreto. Pero sí que me voy a centrar en lo que son los proyectos colaborativos de I+D+I, que a continuación y a lo largo de las distintas diapositivas y explicaciones que os voy a ir dando, espero que podáis ir entendiendo. Por supuesto que estoy a vuestra disposición para todas las consultas, las dudas que tengáis, tanto a lo largo de este webinario como luego en días posteriores, ¿vale? Para ello, pues os dejo aquí el correo electrónico a través del cual me podéis contactar. Pretendo que dure una hora y algo, una hora y cuarto aproximadamente, ¿vale? Depende también un poco de lo que me enrolle, pues, mm, podremos durar más cerca de la hora y media o no, pero bueno, aproximadamente será eso. Vamos a partir de una visión primera del programa. Os voy a presentar pues, lo que son las características, la estructura, los contenidos, para hablaros un poquito del ciclo de la propuesta y llegar hasta lo que me vais a escuchar en diversas ocasiones, que es el programa de trabajo. Y dentro del programa de trabajo al topic, ¿vale? Nos vamos a ir familiarizando con la terminología que se utiliza en Horizonte Europa. Vais a ir viendo que buena parte de la presentación, mucha parte de la presentación la tengo en inglés. Es un programa en el que hay que trabajar en inglés. Cuando tienes que trabajar con socios, lo tienes evidentemente que hacer en inglés, y los propios textos y fuentes de las que nosotros nos alimentamos en cuanto a documentación de la Comisión Europea, pues son fuentes que están en inglés, ¿vale? Como decía, el objetivo último hasta donde vamos a llegar
a ser hasta los topics, que ya os defino. Son las líneas concretas de financiación de proyectos de investigación, de innovación. Se financian ambas cosas, la investigación y la innovación en Horizonte Europa. Y que responden a las políticas europeas, sobre las cuales también os iré hablando. El programa de trabajo donde aparecen esos topics es el documento maestro de cada una de las convocatorias, para cada uno de los subprogramas, los iremos viendo también. Y en esos documentos pues aparecen esas líneas de investigación que se van a financiar, las convocatorias con sus fechas, con consideraciones importantes a tener en cuenta y con elementos descriptivos de cuáles son las prioridades de las convocatorias. Finalizaré también con unas estrategias de participación para aquellas personas, para aquellas empresas que estén interesadas en convertir el programa marco Horizonte Europa. Hago aquí un paréntesis. Horizonte Europa es el nombre que tiene actualmente el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. Y como decía, acabaré con las estrategias de participación que aquellas empresas que quieran convertirlo en una fuente de financiación sistemática, pues puedan tomar como referencia lo que yo les voy a decir, porque bueno, lo baso en que he sido cocinero antes que fraile, ¿vale? Hace ya algunos años, antes de trabajar en TRADE y en la administración de la Junta de Andalucía, pues he estado trabajando en el mundo privado y me he financiado con este tipo de programas desde su cuarta edición, desde el año 98, y buena parte de lo que os voy a ir contando pues está basado en la experiencia. Por último, antes de empezar, doy por hecho que la mayoría de los asistentes pues sois personas que tenéis un conocimiento bastante limitado o no tenéis conocimiento del programa Marco. Porque de hecho, los que nos conocéis, pues nosotros organizamos jornadas informativas, sesiones informativas, seminarios, webinarios también, mucho más especializados de lo que vamos a hacer hoy aquí, enfocados a convocatorias específicas de los distintos subprogramas que vamos a comentar. Bien, pues comenzando con las características generales de Horizonte Europa, os muestro para empezar lo que es una visual del programa, que recoge la estructura con los distintos elementos, pilares que lo componen. El pilar 1, que es el de ciencia excelente, el pilar 2, que es el pilar de esta estructura en la que nos vamos a focalizar durante la sesión de hoy, y en la que vamos a abordar esos proyectos colaborativos que no son más que proyectos consorciados entre entidades públicas, privadas, empresas, centros de investigación, etcétera, de distintos países de la Unión Europea y de otros países que no pertenecen a la Unión Europea, pero que por distintos motivos, que también os iré comentando a lo largo de la charla, pues pueden participar en el programa Horizonte Europa. Además está el pilar 3, un pilar que también os voy a comentar ahora a continuación, que forma parte de esta estructura que está más enfocado a proyectos más cercanos al mercado. De hecho, se llama el pilar de la Europa innovadora, o bien a agentes intermedios. Cuando hablo de agentes, pues hablo de agencias de financiación, incluso puedo hablar de universidades, puedo hablar de ministerios y otro tipo de entes que facilitan y forman parte del ecosistema facilitador de la participación o de la participación de entidades en lo que es el mundo de la innovación y de la investigación en Europa, ¿vale? Aparte hay un pilar en esta estructura que sería horizontal, que no lo vamos a tratar, no lo vamos a ver, porque es un pilar que en primer lugar no afecta a España prácticamente, de manera tangencial, únicamente a través de las convocatorias de widening que veis ahí, que es para los países que tienen más dificultades de acceso a esta financiación por distintos motivos. Y la parte segunda que veis un poquito más a la derecha, que es la de reforming, que tiene que ver con una serie
de financiación de proyectos relacionados con políticas de investigación e innovación para mejorar y reformar el espacio europeo de investigación, el sistema europeo de investigación. Bien, pues esta es la visual de la estructura para que os ubiquéis dónde nos vamos a enfocar en ese pilar 2, aunque como digo voy a comentar brevemente los otros dos. Y empezamos a hablar de lo que son las características. El programa Marco Horizonte Europa es un programa propiedad de la Comisión Europea. La Comisión Europea lo gestiona, concede la financiación y ni los ministerios a nivel nacional ni las comunidades autónomas, en el caso de España o Andalucía TRADE, o las propias consejerías, forman parte de la gestión del programa. Únicamente en lo que son los comités, que son los foros donde se deciden los contenidos a financiar, es donde participan los Estados miembros en el voto, en los debates sobre los presupuestos, sobre los contenidos, y también en el caso de España las comunidades autónomas para ellos, y nosotros de hecho formamos parte de algunos de estos comités y participamos en los debates. Pero como digo, es un programa propio para que lo entendamos de la Comisión Europea. El dinero lo da la Comisión Europea y lo gestiona lo que son los proyectos la propia Comisión Europea. En relación con esto también, y aquellos que podáis estar familiarizados con otro tipo de fondos europeos en los que hay asignaciones presupuestarias previamente debatidas y decididas por Estados miembros, aquí no hay una asignación presupuestaria predefinida y preestablecida para cada uno de los estados que componen la Unión Europea. Es un fondo competitivo y esto es importante, ¿vale? Porque marca unas características que un poco más adelante lo vamos a ver, y hace que haya una selección natural de entidades a la hora de obtener la financiación. ¿Vale? Solo aquellas que pelean, entre comillas, por esta financiación pueden o van a conseguir la financiación. Y para eso, pues os hablaré al final, como decía, de las estrategias. Otra de las características que ya he mencionado por encima es el enfoque a las prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea. Esto hace que esos topics de los que yo os hablo, que aparecen en ese pilar 2, en el de los retos globales y la competitividad industrial europea, mediante esos topics se trata de dar respuesta a las políticas de alto nivel que están establecidas por la Comisión Europea. Tengo 3 diapositivas en las que vamos a abordar este tema para que lo podáis entender, pero como característica general os la quiero plasmar ya desde el principio aquí en esta primera introducción. Y todo lo gestiona la Comisión Europea, toda la información, la petición de los proyectos, el seguimiento de los proyectos a través del portal que veis ahí con el enlace. Las diapositivas las pasaremos cuando termine la presentación, que es el EU Funding and Tenders Portal. ¿Vale? Ahí es donde podréis encontrar la documentación y toda la información acerca de las convocatorias, acerca de los programas de trabajo y acerca de otros documentos que también más adelante vamos a mencionar. Más características, el tema de la financiación. La financiación es bastante generosa. Tenemos en muchos casos una financiación del 100% a los proyectos, a las actividades de investigación e innovación. Luego lo vamos a ver aplicado a cada uno de los instrumentos de financiación. La gestión de los proyectos en el programa, yo la relativizaría a lo que es la gestión también de otros programas y otros proyectos consorciados en otros ámbitos, ya sean el ámbito nacional o puede ser el ámbito regional incluso, o incluso otros programas europeos. Y basado en eso que os he comentado anteriormente de la experiencia propia acumulada en los años del pasado, diría que la gestión es más sencilla que los programas similares, ¿vale? La Comisión Europea viene trabajando en la simplificación desde hace algún tiempo. Lo corto. Lo que pasa es que eso no significa que el hecho de gestionar un proyecto, si al final alguien de vosotros decide ir como líder,
con un número relativamente elevado de socios y con un presupuesto importante. Eso no quiere decir que sea sencillo, ¿vale? Eh, a la propia gestión administrativa y burocracia que se presenta inevitablemente en cualquier programa de financiación de la I+D, tienes que añadir la gestión de los socios, que algunos te van a salir buenos y otros pues va a ser más complicado pues trabajar con ellos por distintos motivos, ¿vale? Todo ello hace, como os comentaba anteriormente, que la competencia sea alta. Porque al final es un programa que está dotado con 100.000, casi 100.000 millones de euros de presupuesto, y todas las razones que os he comentado anteriormente pues contribuyen a que la competencia sea elevada. A continuación os voy a hablar de esa, con un contenido de 3 diapositivas de ese enfoque de las prioridades de la Comisión Europea con respecto a Horizonte Europa. Es fácil de entenderlo, pero es necesario sobre todo interiorizar que el programa Marco Horizonte Europa lo que pretende es dar respuesta como instrumento que es a unas prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea, ¿vale? Y ahora las vamos a ver. En corto, hablando en corto, al final un programa de investigación e innovación lo que pretende es, como pongo en pantalla, reforzar las bases científicas y tecnológicas de Europa, ¿vale? Impulsar la capacidad de innovación de las empresas, de las universidades, mejorar la competitividad y el empleo en Europa. Esta es la incidencia, este es el impacto que al final los proyectos europeos deben de tener, y nosotros debemos reflejarlos cuando escribamos un proyecto europeo. Y por supuesto, dar respuesta también a cuáles son las prioridades de los ciudadanos y a esos valores del modelo socioeconómico europeo, ¿vale? Esto es en corto, ¿vale? Pero si vamos a una visión mucho más amplia, pues aquí aparecen los adjetivos o los sustantivos que son de alto nivel, ¿no? La sostenibilidad, la justicia, la prosperidad, y eso lo manifiesta la Comisión Europea, y lo vais a ver en la siguiente diapositiva, en cuáles son las prioridades que han establecido para el periodo 2024-2029. ¿Vale? Prioridades que afectan a todos los programas de la Unión Europea. Este es un programa más, que es el que se encarga fundamentalmente de las actividades de investigación y de innovación, pero todas esas prioridades afectan a todos los programas. Por supuesto, la visión que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, con este programa es la de dar respuesta al cambio climático, a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, y, como decía también anteriormente, que sirva para impulsar la competitividad y el crecimiento. Al final, en un programa de trabajo, que es donde se manifiesta todo lo que la Comisión Europea pretende que se financie, eh, la Comisión os dice cuáles deben de ser los resultados a un medio plazo que se consigan con un proyecto que se financie de investigación e innovación, incluso a largo plazo, cuáles son esos objetivos que se pretenden cumplir, pero no te va a decir la manera en la que se deben de cumplir. Son los consorcios proponentes, solicitantes de los proyectos de investigación e innovación, los que deben de dar respuesta a cómo conseguir todo ello, dándote la Comisión Europea como te da las pistas en los programas de trabajo. Luego lo veremos también. Y estas son las prioridades de las que yo os comentaba. Estos documentos accedéis a ellos a través de la página web, y van derivando en otra serie de documentos, es decir, se va ramificando. Evidentemente, leerse todo esto, pues hablando rápido y mal, pues tiene tela, ¿no? Pero para aquellos que presentéis, que vayáis a preparar propuestas, que lideréis consorcios, que realmente estéis interesados en conseguir financiación con este programa, son unos documentos de recomendada lectura. ¿Y cuál es el motivo por el que digo esto? Pues porque independientemente de que sean los objetivos y las prioridades de la Comisión Europea en este periodo, a la hora de preparar una propuesta,
te inspiran, porque la propuesta no solo tiene contenidos técnicos o científicos, sino que tiene contenidos que tienen que ver más con la incidencia que un proyecto que vosotros presentáis debe tener en la Unión Europea, en Europa, en ese medio largo plazo, como os hablaba anteriormente, incluso los resultados a corto plazo de vuestro proyecto. Por eso es por lo que los digo, porque son documentos realmente inspiradores. En cuanto al presupuesto del programa, os lo voy a presentar simplemente para que tengáis una visualización de la envergadura de lo que estamos hablando. Vamos realmente por la mitad del programa. Es un programa que está diseñado para ser ejecutado entre el 21 y el 27. En el año 27 saldrán las últimas convocatorias, pero luego vendrá otro programa en el cual ya está trabajando la Comisión Europea. Le van a llamar de la misma manera, se va a seguir llamando Horizonte Europa. Y con esta gráfica podéis ver la importancia que la Comisión Europea ha ido dando a los presupuestos de investigación y de innovación, pues a lo largo de las distintas ediciones, de los distintos años. Tened en cuenta que el primer programa marco apareció en el año 80 y tantos, a mediados de los 80, ¿vale? Y como os decía, para que podáis ver la envergadura del programa, pues estamos hablando que para el Pilar 1 de Ciencia Excelente son 25.000 millones de euros, ¿no? Esto es lo presupuestado inicialmente. Luego, pues, hay otro tipo de ajustes presupuestarios a lo largo de la ejecución del programa, pero bueno, estos son los grandes números. Para el Pilar 2, que es en el que vamos a estar comentando todo lo que ya de hecho estamos comentando de prioridades y demás, son 53.000 millones de euros, ¿no? Y para el Pilar 3 de la Europa innovadora, de la innovación abierta, son 13.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una envergadura de programa importante, ¿vale? Y unos proyectos que tienen una financiación promedio, luego tienen sus desviaciones de unos a otros, ¿no? Pero promedio, pues, de 4 millones de euros, un promedio aproximado de unos 11 socios aproximadamente, con lo cual, pues estáis pudiendo imaginar que son proyectos, pues importantes. En cuanto a los contenidos a financiar, os voy a hacer un repaso de esta imagen que os comentaba anteriormente, y me voy a centrar en los del Pilar 2. El Pilar 1 de Ciencia Excelente eh, tiene a su vez 3 subprogramas. Como decía al inicio, el programa Horizonte Europa es un programa de subprogramas. El primer subprograma que podemos identificar en el Pilar 1 de Ciencia Excelente es el European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación. Este es un programa que lo que financia son proyectos de ciencia básica, de ciencia aplicada. eh, em, las fronteras del conocimiento que se evalúan únicamente desde el criterio de la excelencia. Normalmente los proyectos que nosotros vamos a tratar en el Pilar 2, pues se evalúan los proyectos desde el punto de vista de la excelencia, del impacto, es decir, de la incidencia que van a tener a nivel europeo, desde el punto de vista científico, técnico, social, económico, ambiental, etcétera. Pero estos que os digo solamente desde el punto de vista de la excelencia, y además no se llevan a cabo en consorcio, sino que se llevan a cabo desde el punto de vista de un solo partner, un solo equipo de investigación, un investigador junto con su equipo. Y luego tiene distintas subcategorías que no vamos a entrar. Las acciones que aparecen en segundo lugar, las Marie Sklodowska-Curie, tradicionalmente conocidas como Marie Curie, son proyectos que lo que pretenden es facilitar la movilidad, la formación, el desarrollo de la carrera profesional de investigadores, de los centros de investigación, donde pueden participar también las empresas, a través también de distintos subprogramas, convocatorias. Es decir, hay muchas ramificaciones de sus programas, y aquí se pueden financiar redes de doctorados establecidas entre centros de investigación, universidades, donde pueden también tomar parte las empresas que quieran formar talento, que al final que además pueden ser contratados por las propias empresas en el marco de este tipo de proyectos. Dentro de las Marie Curie también existen financiación para la financiación de postdoc, de proyectos postdoctorales, que pueden ser llevados a cabo también en empresas, en centros de investigación. No son en consorcio estos,
Y también otro tipo de programas, como cofinanciación de programas de financiación de la I+D, por ejemplo, universitarios o de regiones, que deja hueco también el Horizonte Europa a que sean financiados. La financiación en toda esta parte de aquí es del 100%. En todos estos proyectos de los que yo estoy hablando es del 100%. Y luego el programa, pues su programa de infraestructuras de investigación, que es un programa que sirve para financiar pues, la definición, la puesta en marcha, la consolidación, la mejora, la optimización, incluso la conectividad de infraestructuras científicas y tecnológicas que hay en Europa, y también el acceso de empresas y de investigadores a esas infraestructuras de investigación. ¿Vale? Financiados también proyectos que se financian al 100%. Voy a pasar ahora al pilar 3, el pilar de la Europa innovadora. Este es un programa que financia especialmente en el primer bloque que veis arriba, el European Innovation Council. Es un programa que financia sobre todo en buena parte proyectos cercanos al mercado y proyectos que tratan de llevarse al mercado. Al final, este European Innovation Council va a dar financiación a través de distintos subprogramas. Perdón, Sí, ¿se me escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. Si se Mira, identifica, No, se lo ¿puede ser el agradezco micrófono, también. por favor? perdón, que como tengo... Sí, continúa entonces, Jorge. Sí, sí, claro. Vale, las dejamos para el final entonces. Para el final, la pregunta, por favor, por chat. Eh, Él decía que el European Innovation Council es el Consejo Europeo de Innovación. Este consejo tiene financiación para financiar toda una cadena de proyectos que van desde TRLs más bajos. Para los que no conozcan los TRLs, pues es la definición que da la Comisión Europea a la madurez tecnológica de las ideas de los proyectos tecnológicos, siendo uno lo más bajo, es decir, una ciencia más básica, y siendo 9, pues la puesta en el mercado de un producto, un servicio, una tecnología. Bueno, pues financia a través de distintos subprogramas lo que es el paso de unos TRLs a otros, empezando por, no voy a entrar en cada uno de ellos porque ya os digo que no es el objetivo, y cada una de estas sesiones, de estas temáticas nos daría lugar a sesiones de 2 horas, pero tenemos aquí pues Pathfinder, tenemos el Transition, tenemos el acelerador, eh, aparejados con el acelerador, pues tenemos también otra serie de convocatorias como los retos avanzados de innovación, cada uno con eh, prioridades de TRLs diferentes, pero que van pasando de unos a otros hasta financiar pues TRLs más altos, ¿no? El caso aquí, pues yo diría que no paradigmático, pero que sí de mucho interés para las empresas, empresas que quieren escalar, importante, con ambición de crecer, internacionalizarse a través de la innovación, y que tienen disponibles un producto, una tecnología en un TRL 6, el TRL 5 ya completado, es decir, un TRL 6 que haga pruebas ya de prototipo en ambientes ya relevantes. Sería el del acelerador, ¿vale? El programa del acelerador. Financiación de 2,5 millones de euros de subvención, con la posibilidad también de obtener capital de 1 a 10 millones de euros para todo lo que es el escalado de la empresa. Son proyectos muy competidos y que financian sobre todo proyectos para empresas. Esto es únicamente para empresas tecnológicas, evidentemente, eh, como digo, con una ambición importante, y normalmente, no siempre, de tecnologías profundas, ¿no? Relacionadas con la biociencia, en definitiva con el Deep Tech. Vale, no me paro más en esta parte. Luego estaríamos hablando también en el segundo bloque que os señalo por aquí, estaríamos hablando de la financiación a ecosistemas europeos de innovación.
por hablarlo rápido, no muy con mucha, siendo muy preciso ni muy conciso, pero estaríamos hablando pues, de proyectos que son los destinatarios finales, entidades como TRADE, ¿no? Como entidades intermedias, entidades que pertenecen al ecosistema que lo que tratan es de facilitar pues, el acceso a la innovación de empresas o de universidades o de centros de investigación y la conexión entre unos y otros, ¿vale? Y por último, en esta parte, la financiación al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que estos son macroproyectos que se han llamado KICs, las Knowledge and Innovation Communities, que reciben decenas de millones de euros de financiación realmente para favorecer la conexión a través de distintas herramientas eh, en cascada, en definitiva, de lo que es la triple hélice, ¿no? La administración, el mundo de la investigación y el mundo de la empresa, ¿no? Este sería a grandes rasgos el pilar 3. Y nos centramos en el pilar 2. El pilar 2 es este que os he dicho desde el principio, que es donde nos estamos centrando, pero no quería dejar de hablaros de los otros porque hay oportunidades, como habéis visto, para las empresas, que es el pilar llamado de los retos globales y de la competitividad industrial europea. Cuando la Comisión Europea definió este pilar, lo que hizo fue establecer lo que ha llamado los clústeres, pero no los clústeres en el sentido en el que nosotros tradicionalmente lo hemos podido entender como esas agrupaciones pues de cadenas de suministro que van o de cadenas de valor, que va desde la producción hasta la generación de conocimiento, la investigación, sino que lo que ha agrupado son temáticas y le ha llamado a los clústeres, a las distintas temáticas relacionadas más o menos sectorialmente. Pero ahora cuando vayáis viendo lo que os voy a ir exponiendo, pues lo vais a ir por lo menos viendo cuál es esa idea que tiene la comisión en mente. Bien, pues los sectores, los clústeres que la Comisión Europea ha plasmado, pues son los que más o menos tradicionalmente pudiéramos entender, ¿no? Pues la salud, el medio ambiente, lo que pasa es que, como os digo, agrupados de una determinada manera. Bien, esto ya es un tema que hemos visto. El tema del clúster 1, que es el de la salud, pues define para ello unas áreas de intervención, ¿vale? Estos son los grandes bloques iniciales de lo que la Comisión Europea en términos políticos le llama áreas de intervención, que sería lo que pretende la Comisión Europea abordar, ¿no? Luego todo esto se baja al terreno con los programas de trabajo, como yo os decía anteriormente, ¿vale? Aquí, pues, proyectos relacionados con el envejecimiento y la salud a lo largo de la vida. Proyectos relacionados con cómo afecta el medio ambiente a la salud. Enfermedades no transmisibles y enfermedades raras también. Aparecerán topics, es decir, líneas de investigación y de financiación concretas que van a financiar proyectos de este tipo. Y, insisto, no va a ser lo que a mí se me ocurra que se financie, sino que tendré que ver que en lo que yo estoy interesado encaja en lo que la Comisión Europea ha publicado que va a ser financiado. O bien estar pendiente qué es lo que publica la Comisión Europea y ver si yo puedo hacer algo en lo que ellos pretenden que se financie. Enfermedades infecciosas, se va a financiar aquí todo lo que tiene que ver con lo digital y sus aplicaciones a la salud. Hay proyectos relacionados con la inteligencia artificial ya financiados en salud y todo lo que tiene que ver también con sistemas de gestión y atención sanitaria, ¿vale? Pues aquí habrá proyectos de investigación y de innovación relacionados con esto, para los cuales aparecerán topics concretos y específicos, ¿vale? Al final de la charla os pondré también un programa de trabajo para aquellos que no lo conozcáis. El clúster 2 tiene que ver más con lo que son las ciencias sociales, humanas, económicas, y tiene unas áreas de intervención preestablecidas inicialmente, de las que luego se ramifican y se desglosan pues todas las ideas de investigación concretas que tienen que ver pues, con la democracia, el tema del patrimonio cultural, transformaciones sociales económicas, pues se financian temas relacionados, por ejemplo, con migraciones, ¿no? Proyectos de investigación relacionados
con todos estos cambios sociales que están ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Y además tenéis que tener en cuenta que son, al igual que os decía en los proyectos del ámbito de la salud, que aquí aparecen también proyectos tecnológicos, es decir, proyectos donde se financian cuestiones a las que se dan respuesta mediante la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea que aquí hay tecnología también, no solamente ciencias humanas y sociales, de la misma manera que en proyectos científicos y tecnológicos también hay espacio, y de hecho los topics viene descrito, hay espacio para las ciencias humanas, sociales y económicas. ¿Y para cuáles? Pues lo que el topic diga, que es el documento, es la información que aparece en el documento maestro, que es el programa de trabajo. Un clúster dedicado a la seguridad civil, ¿vale? No lo he dicho, pero el programa Marco es un programa que se ha definido desde el inicio enfocado a lo que son la investigación en el ámbito civil. No se financia nada relacionado con lo militar, salvo una convocatoria que ha aparecido ahora recientemente, y eso tiene que ver con las tendencias vitales, ¿no? Y mundiales que están sucediendo. En el pilar de la Europa innovadora, ese que os hablaba anteriormente, el pilar 3, pues ya han aparecido ahí proyectos relacionados con la defensa. Pero en este clúster de seguridad solo se van a financiar proyectos relacionados con, por lo menos de momento, con el ámbito civil. Bueno, pues aquí se van a financiar proyectos de investigación relacionados con los desastres, con la protección, la seguridad, el tema de las fronteras, la ciberseguridad también aparece aquí financiada. Y van a tener una buena cabida en este clúster también lo que son, no solo, por supuesto, las empresas, sino también lo que son los usuarios finales que llama la Comisión Europea, que son los cuerpos de intervención, ¿no? Bomberos, la policía, la Guardia Civil, agentes de fronteras, aduanas. Todo eso va a tener también un papel muy importante en este clúster, en los proyectos que se desarrollen, porque al final son los que van a marcar pues, determinados tipos de prioridades. El clúster 4, que es el digital, industria y espacio, y creo que esta es una visualización muy clara de por qué le han llamado clúster a este tipo de agrupaciones de áreas de conocimiento, pues las áreas de intervención son las que veis aquí. Y aquí aprovecho también para comentar, ¿no? Bueno, pues veis que hay fabricación, hay temas relacionados con todo lo digital, las tecnologías para el espacio también se van a financiar aquí. Pero como decía, aprovecho este momento para comentar una cosa de la que voy a hablar también posteriormente, que hay, por ejemplo, un cierto tipo de contenidos que si no se financian a través de los programas de trabajo de estos clústeres, es porque van a aparecer en otro tipo de programas de trabajo, que los vamos a mencionar, son muy parecidos, pero que corresponden a unos partenariados que tiene establecidos la Comisión Europea. Esos partenariados consisten de alguna manera, luego lo comentaré, en una externalización bien de la gestión o de la definición de los contenidos que se van a financiar con el programa, ¿vale? Eso se visualiza bien también, ese tema de los partenariados, por ejemplo, en este clúster que es el de clima, energía y movilidad, en que aquí vamos a tener financiación para los proyectos de energía, por ejemplo, para la generación de energía, para la transmisión de energía, para el suministro, para el uso de la energía, ya sea en edificación, ya sea a nivel industrial, pero aquí no se va a financiar el hidrógeno. El hidrógeno se va a financiar a través de un partenariado, de estos que os estoy comentando, porque por las propias decisiones y políticas de la Comisión Europea, pues hace muchos años, esto data de hace pues cerca de 20 años, decidieron que interviniera la industria en la definición y en la cofinanciación de la investigación y de la innovación que se hiciera en hidrógeno. Esto afecta
a algunas otras temáticas. Por ejemplo, también aquí en las cuestiones de movilidad, que es otra de las temáticas que se financian en este clúster, afecta a la aviación, a la Clean Aviation. ¿Va a haber algo de financiación en el programa de trabajo del clúster 5 relacionado con la aviación? Sí, va a haber algo de financiación, pero se va a externalizar mucho al partenariado relacionado con la aviación, el de Clean Aviation, como digo. ¿Se va a financiar algo relacionado con el ferrocarril? Pues algo aparecerá en el programa de trabajo, pero se ha externalizado a un partenariado, que es el de ferrocarriles, que, que va a financiar pues, toda la investigación e innovación que fundamentalmente se tenga que hacer para ello. ¿Vale? Bueno, pues todo esto que veis aquí son las grandes áreas de intervención, que esto se materializará en última instancia en los topics que aparecen en los programas de trabajo. El clúster 6 también es un conjunto de distintas temáticas relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con la agricultura, los recursos naturales, como veis ahí, y también va a tener algún partenariado donde se externalizan pues, esa gestión, esa financiación de los proyectos de investigación y de innovación, que va a estar en este caso, si no recuerdo mal, la única que hay, os hablo de memoria, es la de la JU de industrias biobasadas, ¿no? Las que tienen que ver con todo lo bio. Bien, pues aquí es donde aquellos que estén interesados en identificar proyectos, trabajar en proyectos relacionados con la agricultura, con la alimentación, con la biodiversidad, con el medio ambiente, los recursos naturales, donde vais a poder encontrar proyectos relacionados con ello. Insisto en lo que decía antes, los proyectos son multidisciplinares, es decir, van a afectar a distintas disciplinas y se van a combinar entre ellas también. Por seguir con el mismo ejemplo, pues aquí también aparecerán temas relacionados con lo digital e incluso con la inteligencia artificial. Bien, y este es la parte de la estructura de la Europa innovadora de la que ya hemos hablado anteriormente. Hemos tratado ya esa imagen que yo os había puesto anteriormente. Como os decía, no vamos a tratar este último pilar porque es un programa que ni afecta prácticamente a España, y luego por otro lado, pues un programa muy, muy político que las empresas no tienen o no están interesadas en este tipo de financiación. Os había hablado de los partenariados, que lo voy a ver a continuación de lo que os voy a hablar ahora, que son las misiones. Las misiones es otra idea. La comisión realmente pues va de idea en idea, ¿no? Y esto no lo digo con retranca, pero es así, va de idea en idea después de que se define cada uno de los distintos programas marcos. Lo que pretende es poner en marcha nuevas iniciativas pues, que traten de dar respuesta bien pues, a los nuevos tiempos o bien que den respuesta a problemas que aún no han conseguido resolver y que mediante estas nuevas ideas pues pretenden dar pues, esa respuesta. Pues, una de ellas y la que se ha puesto en marcha de manera, pues yo diría más emblemática, ¿no? En el Horizonte Europa para este periodo 21-27 han sido las misiones. Son unas estrategias de alto nivel que lo que pretenden pues es eso, dar respuesta a cuestiones importantes a las que en Europa nos enfrentamos. Pues cuando se han reunido, por decirlo de manera simplificada, ¿no? Pues para decidir qué es lo que hay que financiar y cuáles son esas grandes áreas de las misiones, pues decidieron en su momento que fueran estas 5 que veis ahí. El cáncer, la adaptación al cambio climático, todo lo que tiene que ver con los océanos, los mares y las aguas interiores de Europa, las ciudades inteligentes y climáticamente neutras y todo lo que tiene que ver con la investigación e innovación con el suelo, ¿no? La salud del suelo y la alimentación. Estas misiones tienen sus programas de trabajo aparte de los programas de trabajo convencionales que yo he hablado de los clústeres, pero están íntimamente relacionados porque el cáncer está relacionado con el clúster 1 de salud y de la misma manera pues todos los que veis ahí pues están relacionados de una u otra forma con los clústeres. Los proyectos responden al mismo tipo de filosofía, que luego a continuación lo vamos a ver, la filosofía de estos proyectos colaborativos,
en consorcio entre distintas entidades pertenecientes a Estados miembros. Y no lo he dicho con anterioridad, quizás por haberlo dado por supuesto, pero aquí puede participar cualquier tipo de entidad. Empresas grandes, empresas pequeñas, universidades, centros de investigación, fundaciones, cualquier perfil jurídico puede participar en proyectos de este tipo, tanto en las misiones como digo, como en los clústeres, ¿no? En los proyectos de los clústeres. En realidad las misiones van más allá de lo que son los simples proyectos de investigación e innovación, sino que consisten en un conjunto de acciones y que mediante actuaciones de carácter legislativo, como pongo ahí, por ejemplo, pues pretenden dar respuesta a estos problemas que están planteados. Todas estas misiones están ya en marcha y tienen unos objetivos que están definidos, son además medibles y tienen unos plazos de cumplimiento determinados. ¿Vale? Y pretende la Comisión Europea, como os decía anteriormente, con ese espíritu que tienen de que sean todo un conjunto de acciones, pues que haya implicación y que movilicen recursos tanto a nivel europeo como a nivel nacional y local. Paso a continuación a lo que son los partenariados, que es esta forma de externalizar la gestión o las contribuciones a la definición de aquello que se va a financiar o la cofinanciación, como vais a ver, por parte de la Comisión en común con otro tipo de entidades que normalmente son asociaciones o ministerios o entidades regionales, y son de tres tipos, ¿vale? Y aquí, en todas estas iniciativas, pues surgen también proyectos concretos colaborativos de investigación y de innovación. Y vais a ver dónde están ubicados, ¿vale? Este primero que aparece más a la izquierda, el de los coprogramados, son partenariados que aparecen directamente en los programas de trabajo que yo os he hablado. Directamente, es decir, que no hay que buscarlos en otro lado. No supone una búsqueda adicional de información, sino que en los programas de trabajo aparecerán descritos que este topic viene propuesto por el partenariado coprogramado que se llama tal, ¿no? Pues hay uno, por ejemplo, para los textiles, cuando anteriormente os presentaba uno de los clústeres que están contemplados la intervención en materiales avanzados, pues hay un partenariado que está relacionado con los textiles, ¿no? Pues bueno, pues puede aparecer un topic que ha propuesto una asociación que reconoce a través de distintos mecanismos la Comisión Europea como interlocutora, pues para incluir topics relacionados con los textiles en los programas de trabajo. Y lo mismo que os digo, este ejemplo lo puedo decir para otros temas, ¿vale? Lo que estoy tratando aquí es de hablar de esa filosofía que tiene la Comisión Europea. Como os digo, cada una de las cosas de las que estoy hablando podría dar lugar a charlas mucho más amplias, ¿vale? El objetivo de la charla es ir desbrozando todo este panorama para que lo vayáis entendiendo. Otro tipo de partenariado son los co-funded, estos cofinanciados que veis en el bloque de en medio. Tampoco tenéis que ir a otro sitio a identificarlos porque aparecen también en los programas de trabajo. Estos partenariados lo que hacen es cofinanciar, respondiendo a su nombre, ¿no? De co-funded, de manera conjunta entre la Comisión Europea y bien Estados miembros o regiones o entidades financiadoras o ministerios de esos Estados miembros o de esas regiones, proyectos de investigación e innovación conjuntos de entidades que pertenecen pues, a esos Estados miembros o asociados incluso al Horizonte Europa y esas regiones, ¿vale? De manera que si hay un partenariado cofinanciado en una temática concreta y participa Andalucía Trade para que se desarrollen proyectos conjuntos, pues con una región de Finlandia y una región de Polonia, por ejemplo, pues ese proyecto se lleva a cabo de manera conjunta entre la empresa de Andalucía, la empresa de la región de Finlandia que aplique
y la región de la empresa de Polonia que aplique. Ese proyecto es conjunto, pero la financiación la conceden cada una de las agencias financiadoras de esas regiones. ¿Vale? No voy a profundizar más porque ya os digo que se puede complicar más, ¿no? Pero hay una primera financiación que va a esas entidades regionales financiadoras, que se la da la Comisión Europea, y posteriormente en una segunda derivada son esas regiones las que dan la financiación a las empresas que participan por parte de cada una de las regiones. Por eso se llama cofinanciado, porque hay una financiación conjunta entre la Comisión Europea y esas entidades financiadoras. En tercer lugar, hay otro tipo de partenariados que estos sí que tienen unos programas de trabajo independientes aparte y que aparecen en ese portal donde yo he dicho anteriormente que aparece la documentación, que son los institucionalizados. Estas son las JUS, las Joint Undertakings. Lo que hace la Comisión Europea es establecer una empresa común entre la propia Comisión y una asociación normalmente industrial. Vamos a tomar el ejemplo del hidrógeno que os decía anteriormente. Y conforman unos contenidos a financiar, definen unos contenidos a financiar en el ámbito de las tecnologías del hidrógeno para que de manera conjunta tanto esa asociación industrial, esa industria en definitiva, y la Comisión Europea, incluso en algunos casos se puede llegar a dar la situación de que Estados miembros también financien de manera conjunta, en forma de partenariado, de ahí el nombre de todo esto, pues esos proyectos que bien tienen que ver con las tecnologías del hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno no aparecerá en los programas de trabajo convencionales de la parte de energía, sino que tendrá su propio, y tiene de hecho, su propio programa de trabajo independiente. ¿Vale? Esta es la filosofía de los partenariados. Y aquí aparece expuesta pues, para que veáis que pueden existir otras oportunidades de financiación en otros ámbitos. Bien, pues hecha esta visión general de cuáles son lo que financia la Comisión Europea desde el punto de vista de proyectos colaborativos, vamos a ver cómo es el ciclo de vida de una propuesta. Nosotros no vamos a ver en esta ponencia cómo se prepara una propuesta de proyecto, lo podremos ver en otra ponencia que tendremos más adelante, si no recuerdo mal, era en octubre, con una compañera del departamento. Pero sí que os voy a ir esbozando cuál es el ciclo de esa propuesta y cuáles son los pasos que se van siguiendo. Al final el ciclo va desde un momento inicial, que es la generación de una idea, hasta el momento en el que se inicia el proyecto, ¿vale? Luego ya se inicia el proyecto y ya es otro momento del ciclo de vida, ya no de la propuesta, sino del proyecto, ¿vale? Nosotros a la solicitud en esta terminología le llamamos proposal, ¿vale? La idea, como ya os he dicho anteriormente, no es una idea que a mí me surja de la nada, sino que debe de responder a lo que la Comisión Europea pretende financiar. Para ello, la Comisión Europea está disponiendo desde hace ya algún tiempo de manera preliminar y los está colgando en el portal de la propia Comisión Europea, los documentos preliminares que no son definitivos, y ese es el tema al que hay que estar atento, no son definitivos y pueden cambiar los contenidos, pero sí son contenidos preliminares para que las empresas, los centros de investigación, las universidades se vayan posicionando y vayan teniendo conocimiento de qué es lo que la Comisión Europea pretende financiar. Por lo que a partir de ese momento puede empezar a trabajar en la idea que le pueda interesar. Puede empezar a trabajar en la conformación de un consorcio. En un momento determinado, la convocatoria abre, ¿vale? Y es donde tengo acceso a todos los documentos de la convocatoria, al programa de trabajo, al formato que me descargaré del portal para poder preparar la propuesta y a través del cual pues, podré seguir las distintas indicaciones de contenidos de la Comisión Europea.
Podrá rellenar las distintas partes que tiene la propuesta, que son una parte A administrativa y la parte B, que es la memoria técnica, el proyecto en sí. Eh, Haremos el envío de manera electrónica. Aproximadamente unos 4 o 5 meses después obtendremos los resultados de la evaluación del proyecto y otros 3 meses más adicionales serán necesarios, es decir, en total unos 8 meses aproximadamente, para que sea firmado el acuerdo de subvención, porque durante esos 3 meses adicionales pues, se iniciarán pues, lo que son los intercambios de información con la Comisión Europea pues, para cerrar lo que es el acuerdo de subvención, ¿no? Habrá una propuesta definitiva de la financiación, tendremos que firmar un acuerdo de consorcio con nuestros socios y se firmará, como digo, el acuerdo de consorcio, de manera que en un momento determinado, lo que aparezca y convengamos con la Comisión Europea, el proyecto comenzará, ¿vale? Es importante saber pues, que además de que me tengo que ajustar a la idea inicial que la Comisión Europea, a través de los distintos debates y los comités en los que se hayan decidido, pues la idea al final es una idea que plasma la Comisión Europea en un programa de trabajo, pero además que el periodo de tiempo que transcurre desde que empiezo a trabajar en esa idea unos meses antes hasta que el proyecto se inicia, pues transcurre, pongamos que unos pocos de meses, un año. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta para aquel cuyas prioridades de innovación no pueden transcurrir con esos periodos de tiempo que marca la Comisión Europea por sus propios tiempos de programa, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las condiciones de participación en el programa, condiciones de participación enfocadas a lo que son los proyectos colaborativos, ¿vale? Como decía anteriormente, y lo repito, pues los proyectos colaborativos no son más que proyectos llevados a cabo de manera consorciada, de manera conjunta, entre distintos tipos de perfiles de entidad y dando respuesta a los topics, como decía, que la Comisión Europea ha publicado en sus programas de trabajo. Tenemos que respetar unas condiciones de admisibilidad, es decir, que la propuesta sea presentada en formato electrónico a través de este portal que os he comentado anteriormente. Van en PDF y tienen que ser pues, completas, legibles, accesibles, que sean imprimibles por parte de la Comisión. Deben incluir un plan de explotación y difusión de los resultados, que además deben de contemplar también actividades de comunicación y respetar los límites de página que indica la Comisión Europea en la convocatoria, ¿vale? Que en ocasiones pueden ir cambiando, por eso yo nos pongo aquí cuáles son esos límites de página. Además de estas condiciones de admisibilidad, debe de haber unas condiciones de elegibilidad, que eso lo tenemos que ver en el texto de la convocatoria, en el programa de trabajo. Una composición mínima de consorcio, que es mínima, que no es la estándar, os he hablado que antes a nivel estándar pues puede haber, y de promedio, esto no quiere decir que cada proyecto tendrá lo suyo, pero hablé que de promedio puede haber unos 11 socios y con unos 4 millones de euros de financiación. Pero el mínimo que exige la Comisión Europea es que haya al menos una entidad de un Estado miembro y que al menos haya 2 entidades de bien un Estado miembro o un Estado asociado, ¿vale? El Estado asociado, que con anterioridad creo que os he comentado algo sobre los Estados asociados. Los Estados asociados son estados que no son miembros de la Unión Europea, no son miembros de los 27, sino que la Comisión ha establecido un acuerdo de cooperación en I+D para que puedan ser financiados a cambio de que ellos también pongan dinero en el programa marco. Estos estados, pues os nombro algunos porque se va incrementando con el paso del tiempo. Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, pero Noruega es un estado asociado, Israel, Suiza, Japón parcialmente, el Reino Unido parcialmente, Turquía, en fin, poco a poco se ha ido asociando Túnez, si no recuerdo mal. Hay todo un conjunto de países que en un listado que es público que pueden participar en este programa. Además de esta composición mínima del consorcio, de esas 3 entidades que deben de cumplir esos requisitos que os he comentado, también las entidades públicas, las administraciones públicas deben presentar un plan de igualdad
de género, y aquellas que sean entidades de educación superior o que sean entidades dedicadas a la investigación, centros de investigación, ya sean públicos o ya sean privados, deben también de presentar un plan de igualdad de género en el momento en el que el acuerdo el acuerdo de subvención vaya a ser firmado. En el momento de propuesta, simplemente con una autodeclaración es suficiente. Hay más condiciones de elegibilidad relacionadas con que deben de estar registrados los participantes con un número de identificación que la Comisión Europea pues, le llama PIC, el Participant Identification Code. Eso todo se obtiene a través del portal del participante y es rápido, inmediato obtenerlo. Y justo antes de la firma del acuerdo de subvención, el GA, el Grant Agreement que os pongo ahí, las entidades deben de estar validadas por la agencia REA, la Research Executive Agency, debe de validar a las entidades, ¿vale? Una vez que tengan el PIC. Puede haber también unas restricciones que en las últimas convocatorias cada vez están más extendidas. Por ejemplo, la participación de China cada vez está más restringida en determinados programas, ¿vale? Por cuestiones relacionadas con pues, la protección de la innovación, el acceso a cuestiones de seguridad. Y luego hay también medidas restrictivas que vienen de hace ya mucho tiempo, que son, pues, por ejemplo, que hay ciertos países que no pueden financiarse, no pueden participar en el programa, en realidad. Irán, Corea del Norte, Venezuela, desde el momento que sepamos no ha habido ningún cambio, a pesar del cambio de la situación política, no ha habido modificaciones al respecto, ¿vale? Bien, pues estos son todas condiciones de elegibilidad. Los tipos de actividades a financiar. Bien, pues todos este tipo de consorcios al final van encuadrados en unos tipos de actividades que no las elijo yo, sino que el programa de trabajo y en el topic concreto que me interesa para financiar lo que yo quiero llevar a cabo, pues me va a decir, pues si esto es un proyecto, como os pongo aquí en el color naranja, una Research and Innovation Action, una RIA, es decir, que si trazamos una línea de la investigación más básica a la investigación más aplicada, pues tendría TRLs más bajos. Eso es una RIA donde se desarrolla, se genera nuevo conocimiento. Y las acciones de innovación, pues en esa línea que os digo de la investigación más básica o aplicada hasta el mercado, pues estaría en TRLs más altos, ¿no? Pues irían de TRLs a partir ya pues prácticamente del 6, ¿no? Y se utiliza pues para hacer demostradores, ensayos, aparte de que también conlleven sus propias actividades de innovación propias, ¿no? Estos son fundamentalmente los proyectos de investigación y de innovación, ¿vale? Pero hay otro tipo de acciones a financiar. Ahora os digo cuáles son la intensidad de la financiación, que son las acciones de coordinación y apoyo. Esto yo creo que interesa menos a las empresas, pero os lo dejo aquí porque puede ser en algún caso de interés, ¿vale? Los dos primeros hay que llevarlos a cabo en consorcio. El segundo no necesariamente tienen que ser proyectos consorciados, ¿vale? Pero puede decir la Comisión Europea que sean proyectos consorciados. Estas acciones de coordinación y apoyo, las CSAs, son acciones, son proyectos para llevar a cabo pues, estudios, trabajos en red, organización de congresos, seminarios o eventos. Ese es el objetivo de este tipo de proyectos, ¿vale? Y luego hay otro tipo de acciones que se financian que tienen que ver con la compra pública, tanto la precomercial como la compra pública de soluciones innovadoras. Os lo dejo aquí por si a alguna empresa también le interesa esto. Para optar a este tipo de proyectos, una empresa como tal, para dar respuesta a una compra pública precomercial o a una PPI, una compra pública de soluciones innovadoras, la empresa tendría que ir en una segunda derivada. Es decir, no puede ir en una primera derivada si va a formar parte de un consorcio y definir lo que son las condiciones de esa compra pública, pero para optar a lo que son compra pública tendría que ir en la segunda derivada y no formaría parte del consorcio. De todas maneras, yo lo dejo por aquí. Y en definitiva, como os digo, será el topic el que me diga dónde hay una compra pública, dónde hay una Research and Innovation Action, dónde hay una acción de innovación, dónde hay una acción de coordinación y apoyo, etc. No vamos a ser nosotros los que digamos
qué instrumento, qué forma de financiación tiene cada uno de los topics. Y en cuanto a las intensidades de financiación, pues esta que os pongo aquí, ¿vale? Para la Research and Innovation Action es un 100% independientemente del tipo de entidad que seamos. Para la acción de innovación, si sois una empresa, una entidad con ánimo de lucro, vais a ir al 70%, pero si una entidad que participa no es una empresa, es una entidad sin ánimo de lucro, iría al 100%. Y para el resto de actividades, pues tenéis para las acciones de coordinación y apoyo 100%, compra pública precomercial 100% de la financiación y el 50% para las PPI. Aquí yo creo que se visualiza el motivo de lo que yo os decía anteriormente, que este programa era un programa competido, ¿vale? Los tipos de socios, y por simplificar mucho todo este texto que yo os pongo aquí, que está recogido de la parte legal del programa, pues son los beneficiarios, es decir, cualquier tipo de socio normal y corriente que hace sus tareas, justifica sus costes, recibe su subvención y hace sus informes al respecto, ¿vale? El coordinador, que es un beneficiario más, pero que actúa de interlocutor con la comisión, recibe los fondos y los redistribuye entre el consorcio y aúna y agrupa de alguna manera lo que son los informes y, como os digo, es el que actúa de coordinador, en definitiva, entre todos los socios para todas las tareas que hay que llevar a cabo dentro del consorcio, y lleva la voz cantante. Hay otro perfil, hay algunos otros perfiles más sobre los que no voy a entrar, pero sí voy a entrar sobre este de entidades afiliadas, que tiene que ver con las entidades que estén vinculadas a algunos de los socios que vayan a participar en el proyecto y que de alguna manera, pues por distintos tipos de razones que aparecen por aquí escritas, pero no voy a entrar en ellas, pues pueda ser necesario que entren, ¿vale? Alguna entidad que sea filial de alguno de los socios y que por las razones que sea, pues pueda ser necesario que entre. Bueno, pues que sepa que va a poder tener su financiación, no firma el acuerdo de subvención, pero prácticamente figura como, a todos los efectos, como un socio más, salvo que no firma ese acuerdo de subvención. Pero ya digo, recibe la financiación, tiene que hacer sus informes, sus justificaciones de coste, etcétera. ¿Vale? Hay otro tipo de socios, que son los Associated Partners, que esto puede ser, por ejemplo, para aquellos socios se- que participen dentro del proyecto y que no vayan a obtener financiación, ¿vale? Porque no pertenezcan a un país asociado o porque la Comisión Europea vea incompatible la financiación. Imaginaros un socio de Estados Unidos que va a participar en un proyecto de movilidad, ¿no? De transporte. Bueno, pues este podría ser un caso en el que van con sus propios costes, no firma el acuerdo de subvención y va a existir un socio que es el responsable, de alguna manera, de vincularse con este socio. La Comisión Europea exige, en cuanto a los resultados de los proyectos, que en la medida de lo posible se hagan todos los esfuerzos porque sean protegidos y además van a pertenecer a los socios al socio que lo genera, ¿no? De manera que si hay un resultado que es generado por varios socios, pues se tienen que poner de acuerdo en función de lo que hayan generado cada uno en cómo lo van a proteger de manera que satisfaga las necesidades de lo que cada uno le interesa. Además, pide la Comisión también que se difundan los resultados de los proyectos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta también si van a ser protegidos o no, ¿vale? Utilizando medios como pueden ser, pues, la web, como pueden ser los congresos o como pueden ser también las publicaciones. Entramos en la parte de documentación, que es la que os podéis descargar del portal del participante que yo os decía anteriormente. Nos vamos a centrar en dos documentos, sobre todo en el programa de trabajo, en el Work Program, y también os voy a mencionar lo que es el plan estratégico. El plan estratégico es un documento, para mí, es un artificio, de alguna manera. La Comisión Europea ha intentado crear, o ha creado, de hecho, una interfaz
entre lo que son las políticas de alto nivel que yo os mencionaba anteriormente, aquellas tres diapositivas que yo os hablaba para que identificarais cuáles eran las prioridades para el periodo 24-29 de la Comisión Europea, cuál era la visión de la Comisión Europea con respecto a Horizonte Europa, ¿no? La sostenibilidad, la prosperidad, la justicia, todo eso. Y cómo enlazarlo con los programas de trabajo, ¿vale? ¿Cómo bajar eso al terreno? Pues para eso ha creado el plan estratégico. A través de distintos mecanismos de consulta, de reuniones, de debates, pues la Comisión Europea ha identificado tres objetivos o orientaciones estratégicas clave, lo que le llaman las tres Key Strategic Orientations, y 32 impactos esperados. Y estos 32 impactos esperados se los lleva al programa de trabajo. Y lo que hace es bajar al terreno, como decía, aquellos ideales de la justicia, la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos que os estoy poniendo. Bajarlo a cuestiones concretas dentro del programa de trabajo. De manera que estos 32 impactos que os voy a poner aquí, en primer lugar, estos Key Strategic Objectives, que son la transición verde, es decir, los proyectos deben dar respuesta a toda esa transición verde y a todas esas prioridades políticas en relaciones relacionadas con la no contaminación, con el cambio climático, etcétera, que tiene establecida la Comisión Europea, con la transición digital evidente en nuestro mundo, que lo tiene identificado la Comisión Europea como un objetivo estratégico clave, y con la Europa más resiliente, competitiva e inclusiva, que está relacionado pues, en muchos aspectos relacionados con el clúster 2 del que hoy os hablaba anteriormente, con el clúster 1 de salud, incluso con el clúster de 6 que era relacionado con el de la alimentación, ¿no? Bueno, pues todo esto lo baja al terreno con 32 impactos esperados, ¿vale? Y cada clúster tiene un número de ellos que se trasladan tal cual o con ligeras modificaciones y se convierten en los programas de trabajo. Y ahora lo vamos a ver, y esa es la clave de todo esto del plan estratégico. Como digo, desde mi punto de vista, es un artificio que justifica la inclusión en los programas de trabajo de estos impactos esperados que les llama destinos. Y, esto es lo que os quiero hablar de los programas de trabajo. Los programas de trabajo son esos documentos maestros de los que yo os hablaba anteriormente, ¿vale? Son descargables y se actualizan en el portal de la Comisión Europea, el Funding and Tenders Portal del que yo os hablé anteriormente. Constan de varios documentos a su vez, una primera introducción general de muy recomendable lectura y una serie de anexos que son los documentos clave correspondientes a cada uno de los clústeres y a las misiones también, de las que os he hablado anteriormente. Los programas de trabajo de las JUs, de los partenariados institucionalizados de los que yo había hablado anteriormente, aparecen en las webs propias de esos partenariados institucionalizados, ¿vale? Bueno, pues en estos documentos, que ahora lo vamos a visualizar, es donde aparecen identificados esos topics y aparecen identificados esos destinos que son esos impactos que ha identificado previamente la Comisión Europea en ese plan estratégico para vincular los resultados y los proyectos a esas políticas de alto nivel. Al final, uno, además de leer, como yo decía anteriormente, por lo menos desde mi punto de vista bastante recomendable, esos documentos estratégicos que os hablaba diapositivas anteriores, es necesario que prestemos atención a esos impactos esperados que aparecen y a esos impactos que aparecen descritos como destinos en el programa de trabajo, ¿vale? Los programas de trabajo cubren un periodo de 2 años, aunque el segundo año puede ser modificado, ¿vale?
Bien. Centrándonos en los del pilar 2, pues aquí vais a visualizar lo que es un programa de trabajo, la parte del índice. Tenéis, en primer lugar, lo que son la introducción a ese programa de trabajo. En este caso yo he cogido el de seguridad, el del clúster 3, ¿vale? Aparece la introducción, muy recomendable porque es donde os aparecen las políticas más importantes que la Comisión Europea tiene identificadas para este clúster, y aparece también identificado pues cuáles son las prioridades y los contenidos a financiar a grandes rasgos del clúster. Aparecen cuáles son las convocatorias, la de 2026 y la de 2027, es decir, vosotros ya sabéis cuáles son los contenidos, al menos preliminares, porque puede ser modificado para el 2027, y aparecen esos destinos de los que yo os he hablado anteriormente. Los pongo de nuevo, ¿vale? Estos destinos que aparecen aquí en cada uno de los clústeres, en este caso los del clúster 3, se traducen aquí y aparece un primer destino para el clúster de seguridad, pues que se llama una mejor protección para los ciudadanos de la Unión Europea contra las actividades de crimen y de terrorismo. Y dentro del destino aparecen los topics. Y estas son las líneas de investigación y de innovación concretas que la Comisión Europea pretende financiar, que es a lo que yo os decía al principio de esta charla, que era a lo que pretendía que llegáramos para mostraros cuál es la unidad más elemental de financiación que presenta la Comisión Europea. Bajando en cada uno de estos programas de trabajo, aparece la descripción de cada uno de esos destinos. Y para cada uno de esos destinos aparece aquí señalado cuáles son los impactos que se deben de tener en cuenta. Estos impactos son la incidencia a un medio plazo que nuestros proyectos deben de tener para que, y eso lo debemos de plasmar en las propuestas, lo debemos de explicar bien para que los evaluadores nos las puntúen bien, para que el proyecto pueda obtener las mayores posibilidades de financiación con la calificación que le den, ¿vale? Por tanto, teniendo en cuenta además que los topics van a financiar un número muy limitado de proyectos, en algunos casos solamente un proyecto, por ejemplo, y teniendo en cuenta pues, que los niveles de competencia van a ser altos, ¿cómo es recomendable que nosotros leamos un topic? Pues palabra por palabra, línea por línea y párrafo por párrafo, siguiendo de manera muy escrupulosa las recomendaciones que aparecen en ese topic, ¿vale? Esto es un ejemplo de topic. Si veis, pues aparece en primer lugar pues, la identificación del topic, la convocatoria a la que pertenece, con lo cual yendo a esa convocatoria pues podréis ver cuáles son las fechas de cierre, la fecha de apertura, la fecha de cierre y cuáles son las condiciones específicas que afectan a ese topic, ¿vale? Pues la contribución por proyecto, que en este caso pues vemos que para este topic, que es la desaparición de personas, ¿no? Personas desaparecidas, investigación relacionada con las personas desaparecidas, pues prevención e investigación. Bueno, pues tiene 5 millones de euros y el presupuesto indicativo para este topic es de 5 millones de euros, con lo cual nosotros somos capaces de saber que solo se va a financiar un proyecto. ¿Qué tipo de acción de las que yo os describí anteriormente? Una acción de investigación e innovación, una compra pública. Bueno, pues en este caso es una acción de innovación. Es decir, que si sois empresa, como sois la mayoría de los que estáis presentes, en este caso vais a ir financiados al 70% de los costes elegibles de vuestro presupuesto, ¿vale? Y aparecerán unas condiciones específicas relacionadas con este tópico. Y aquí, por ejemplo, aparecen algunas condiciones relacionadas con los temas de seguridad y restricciones a la participación por cuestiones de seguridad, por ejemplo, relacionado con China, ¿vale? Aquí aparece nombrada China y aparece escrito esto que yo os estoy comentando. Aparecen la descripción de los TRLs que se deben de tener en cuenta,
para el proyecto y algunos aspectos relacionados con seguridad o aspectos legales, financieros a tener en cuenta. Además de esa descripción de condiciones específicas del topic, pues describe cuáles deben de ser los resultados también que se deben de obtener a un medio plazo con este proyecto, y os los describe aquí. Cada topic tendrá una explicación de los expected outcomes que le corresponden, ¿vale? Y además tendrá también una descripción del topic, un alcance. Esto también tiene que ver con aquellos que os comentaba anteriormente, de que la Comisión Europea me dice cuáles deben de ser los resultados, el impacto, ¿no? De alguna manera esto que está reflejando en esta parte, en el expected outcome, pero no me dice cómo. Me pone un scope, un alcance, una descripción del topic, y son los proponentes o los consorcios los que deben de dar respuesta a cómo debe de llevarse eso a cabo. ¿Vale? Bien, y con eso finalizo toda esa parte que yo os decía al principio, que quería hablar pues de todo lo relacionado con una descripción de aproximadamente 1 hora y pico que os lo iba a hacer, y ahora tengo una serie de diapositivas relacionadas con las estrategias de participación, ¿vale? Esto lo voy a enfocar sobre todo a aquellas entidades que tengáis interés en, de manera pues más o menos sistemática, poder recurrir a la financiación que ofrece Horizonte Europa, ¿vale? Como veis, es un programa que tiene pues sus cuestiones a tener en cuenta, que es competitivo, y como competitivo que es, y con la financiación que ofrece, pues hay gente que se posiciona porque quiere conseguir la financiación, porque parte del desarrollo de negocio, como entendemos siempre, ¿no? La financiación de la I+D como parte del desarrollo de negocio de una empresa, pues es importante tenerlo en cuenta. Y yo voy a plasmar aquí una serie de comentarios que sin ser cuestiones académicas, ni ser cuestiones pues, que aparecen escritas en ningún sitio, pues yo desde mi punto de vista, de mi experiencia, de mis conocimientos, y desde años vinculados pues en distintos tipos de entidades que he estado en el pasado y que me he financiado con este programa, pues creo que los puedo compartir con vosotros, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que podéis tener en cuenta a la hora? Insisto, no el que quiera en un momento dado meterse en un proyecto, no, el que de manera sistemática quiera conseguir financiación. Lo primero, tengo establecida en mi organización una estrategia de captación de recursos financieros para aquel que quiera conseguir financiación de manera recurrente. Eso puede ser importante, ¿vale? Yo creo que es muy importante el tener establecida una estrategia. Me he fijado unos objetivos teniendo en cuenta mis capacidades, dispongo de recursos, son adecuados, y qué debería o podría yo tener en cuenta a la hora de definir esa estrategia, ¿no? Pues los acuerdos de colaboración los tengo, los llevo a la práctica, o los que he hecho los he guardado en el cajón, sirven de verdad. Participo en grupos de trabajo. Cuando hablo de grupos de trabajo, hablo de plataformas, lugares en los que se agrupan pues, empresas en un determinado sector que tratan de tener pues, ciertos posicionamientos con respecto a lo que se decide y lo que se lleva a cabo en programa marco. Participo en esos grupos. ¿Soy miembro activo o no soy miembro activo? Si no soy miembro activo, prácticamente no cuento, ¿vale? Mantengo cooperación con entidades líderes en captación de fondos del programa marco. Se pueden saber porque el dashboard, que es la base de datos del programa marco de Horizonte Europa, me dice quiénes están consiguiendo proyectos. Hay personas en mi entidad trabajando en los grupos de expertos. Esto no es fácil. O sea, las cuestiones que yo plasmo aquí no son fáciles, pero son cuestiones a tener en cuenta para aquellos que de manera recurrente y sistemática les interese todo esto, ¿no? Al final uno puede meterse en grupos de expertos una vez que ha trabajado en proyectos, ¿no? En varios proyectos. Se puede mantener contacto con la Comisión Europea en esos grupos de expertos. Me llama la Comisión Europea para que asista a reuniones. Tengo evaluadores en plantilla.
Si soy empresa, soy centro tecnológico, tengo alineados los proyectos europeos de I+D+I que planifico y pretendo ejecutar con la estrategia mía de desarrollo de negocio. Tengo unidades no necesariamente centralizadas de captación de recursos económicos que conozcan los mecanismos del programa Marco. Están experimentadas, están coordinadas las diferentes unidades y hay disposición en mi organización, en mi departamento, a liderar proyectos del programa Marco. Y tengo en marcha en mi organización mecanismos que me faciliten esa gestión, porque al final, si en algún momento queremos ser líderes de algún proyecto, aquellos que tengáis la capacidad, pues habría que tener en cuenta también ese tipo de aspectos. Sobre la propuesta, ya os digo que no vamos a meter en materia de la propuesta, pero sí voy a hablar de algunos detalles a tener en cuenta. Se trata de rellenar una solicitud, respondiendo a la pregunta que yo aquí, pues efectivamente se trata de rellenar una solicitud con unos contenidos y de presentarla. Pero esto no es rellenar una beca, esto no es rellenar un documento administrativo cualquiera, porque al final hay una memoria técnica por detrás en la que hay gente que está compitiendo conmigo por conseguir la financiación que está dedicando la Comisión Europea a un topic, a un proyecto concreto. ¿Qué dedicación se necesita? Pues mira, se trata de proyectos ambiciosos. Como os he dicho, son multidisciplinares, con lo cual hay que documentarse, hay que formar un consorcio, hay que negociar responsabilidades, hay que negociar presupuestos, hay que tener reuniones de consorcio, probablemente habrá que hacer viajes, escribir la propuesta, tener en cuenta imprevistos, el acuerdo de consorcio, que bajo mi recomendación siempre es recomendable firmarlo antes de la presentación de la propuesta, siempre que se pueda, claro. Es un trabajo de equipo, dado que estamos hablando de proyectos de varios millones de euros. Y hay que tener en cuenta los socios con los que vamos a trabajar. Desde mi punto de vista, siempre recomiendo, y esto es coste, evidentemente, esto es coste, el ir a conocer a los que no conoces, ¿no? Y al final son proyectos europeos que vas a tener socios de fuera. El inicio no va a ser un papel en blanco, porque, como os decía, la idea viene ya reflejada en un topic, la idea inicial, y esto va a requerir tiempo. ¿Vale? Os voy a dar aquí la perspectiva para que veáis en la competencia que podáis tener a la hora de preparar una propuesta. ¿Quién puede tener la competencia preparando un proyecto europeo? Pues, normalmente va a ser preparado por una persona, con contribuciones de otras más del consorcio, ¿no? de las empresas, de las universidades, de los centros de investigación que están en el consorcio. Va a haber personas con un determinado nivel de excelencia en el área de conocimiento que se trate. No va a poder conocerlo todo, porque eso es imposible, ¿vale? Pero para eso estamos llevando a cabo un proyecto en consorcio. Es posible que tengan necesidad de conseguir la financiación. Es posible que tengan la ambición de conseguir el proyecto. Es posible también que tengan la ilusión de conseguir el proyecto. Y lo que os decía anteriormente, tenéis que tener en cuenta que una persona sola no va a conseguir un proyecto, pero sí que va a haber una persona que va a estar liderando todo el proceso. ¿Vale? Una persona que reúne todos estos calificativos que os estoy comentando aquí, pues de un determinado nivel de excelencia, esa necesidad de conseguir la financiación, la ambición, la ilusión, esas personas son difíciles de batir. En cuanto a la organización, ¿quiénes son los responsables de captar los recursos financieros para esa entidad? ¿Les va su futuro en el empeño? Si no consiguen captar recursos financieros, ¿qué les sucede? Hay coste de oportunidad. Y incidiendo en lo que yo os comentaba anteriormente, ¿hay establecido algún plan, estrategia para conseguir la financiación del programa Marco en mi entidad? Y por último, ya con esto acabo, pues algunas
cuestiones también que tenéis que tener en consideración a la hora de preparar la propuesta, ¿no? La propuesta ya no es solamente, como también os apuntaba antes, una cuestión del conocimiento técnico de lo que aplique, porque al final son cuestiones multidisciplinares, sino que vais a tener que tener en cuenta, pues probablemente en algún proyecto, aspectos de seguridad, aspectos de ética, aspectos de género, vais a tener que tener en cuenta cuestiones relacionadas con la diseminación, con la explotación, con el impacto, la comunicación. Si os decidís a coordinar, pues vais a tener que coordinar el proyecto, la gestión de los datos, tendréis que buscar socios. Hay cuestiones relacionadas con la ciencia abierta, con los partenariados, las ciencias económicas, sociales, humanas, etcétera. Y presupuesto. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de preparar un presupuesto. Por eso siempre el trabajo es en equipo, es entre todos los que decidan, o casi todos, con un núcleo duro que decida preparar una propuesta. Y sin más, pues, bueno, tener en cuenta la documentación y sin más, pues aquellos de vosotros que os decidáis pues, a presentar una propuesta, pues desearos mucha suerte, ¿no? Yo pues agradeceros a todos pues vuestro interés, la atención y yo sin más pues me quedo a vuestra disposición para contestar y resolver pues las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Bueno, venga, gracias Antonio. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Hay dos preguntas que tenemos, Antonio, que te las voy a pasar. La primera Muy bien. que nos han hecho un segundo. Me gustaría saber algo más sobre el ítem de infraestructuras de investigación que aparece en el pilar 1. Ujú. Este es como decía, es un subprograma del programa Marco que lo que pretende es dar financiación a proyectos que tengan perspectivas diversas. Para ello, el programa de trabajo contempla distintos destinations, que por un lado algunos tienen que ver con la definición de nuevas infraestructuras de investigación, el desarrollo de esas nuevas infraestructuras de investigación. Otros tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura de investigación existente. Incluso hay topics que están relacionados con la optimización y con la instrumentación existente en esas infraestructuras de investigación. La Comisión Europea tiene todo un mapa de investigación que está relacionado con donde se identifican cuáles son todas esas infraestructuras de investigación. Hay topics que además responden a unos retos específicos en distintas áreas concretas, como son la salud, la energía, si no recuerdo mal, el cambio climático, bajo los cuales se pueden desarrollar proyectos de acceso a infraestructuras de investigación. Y ese acceso lo pueden realizar personas y lo pueden realizar las empresas también. Y hay otra serie de proyectos de financiación que tienen que ver con la conectividad de las infraestructuras, ¿vale? Y hay incluso otros proyectos que están más relacionados con el trabajo y la definición de todo lo que es la ciencia abierta en las infraestructuras de investigación, ¿vale? Toda esa Bueno, información aparece en lo que es el programa de trabajo, concretado en unos topics específicos que, que tiene la Comisión Europea ya publicados. una pregunta que también nos hace otra empresa. ¿Vosotros ayudáis a solicitar las ayudas de Horizonte Europa? ¿Crees que un proyecto nuevo sería capaz de alcanzar esta financiación o tiene que ser un proyecto muy desarrollado? Mm,
Tiene que ser un proyecto centrándonos en lo que he explicado durante la sesión, que encaje en los topics que la Comisión Europea pretende financiar. Eh, eh, que la persona que ha hecho la consulta tenga en cuenta todo lo que he ido comentando. No funciona normalmente el programa Horizonte Europa en estos proyectos colaborativos con el esquema de se me ocurre una idea, voy a ver si me la financian. Sino en estos proyectos colaborativos el esquema de funcionamiento es yo tengo una idea, la Comisión Europea, y tengo una línea de trabajo, una línea de actividad, la Comisión Europea ha publicado el programa de trabajo y tiene estos topics en estos clústeres, voy a ver si mi idea encaja en estos topics. Y entonces, una vez identificado eso, pues veré si puedo liderar, si no puedo liderar, si mi idea se ajusta más o se ajusta menos. Al ser proyectos colaborativos, esto de lo que yo he hablado, pues tendré que rodearme de un consorcio. Y en este ámbito concreto, normalmente no iré solo, de hecho no es elegible, ¿vale? Sí que hay alguna línea específica de la que yo he mencionado para TRLs que son a partir de 6, que es el acelerador, siempre y cuando los proyectos estén relacionados con la Deep Tech, ¿no? con las tecnologías de origen en la investigación de la física o de la ciencia, y que tengan una necesidad de financiación importante de cerca de 2,5 millones de euros en forma de subvención, y que tengan la necesidad de un escalado, de internacionalizarse, etcétera, que podrían encajar de manera individualizada. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. La otra parte de la pregunta que hacía estaba relacionada con si nosotros ayudamos, nosotros asesoramos, somos un punto de información, nosotros lo que podemos revisar las propuestas, nosotros lo que no escribimos son propuestas, nosotros no somos una entidad consultora ni podemos entrar en ese conflicto de interés con nadie, pero sí que asesoramos en la identificación de topics, en la búsqueda de socios, en la ayuda a la conformación de consorcios, en la revisión de los contenidos de una propuesta que estéis preparando. En todo eso nosotros intervenimos y podemos ayudaros, de hecho. Contamos además, para una de las temáticas, no lo he nombrado, que es el clúster 2, con un punto nacional de contacto específico que da servicio a nivel nacional incluso. Tenemos alguna pregunta más. Grabaciones. Las micropymes interesadas, ¿qué estrategia podrían seguir? La de las alianzas. Me imagino ¿Sí? que sí. De todo lo que yo os he hablado ahí, la estrategia más, que además hay pequeñas empresas que participan, y muy pequeñas, eh, y de menos de 10 trabajadores, o sea que esas están participando y algunas de manera sistemática. La estrategia es la de las alianzas. Primero, ser una empresa que tecnológicamente encaje en los topics que la Comisión Europea defina. Y luego, dado que es difícil por parte de una micropyme el disponer de los recursos de los que yo he estado comentando anteriormente, el establecimiento de alianzas si tengo buenas ideas, con centros tecnológicos potentes, con centros tecnológicos que sean capaces de una idea vestírmela y preparar una propuesta que yo de alguna manera le cedo la idea porque algo tengo que hacer, ¿no? Para poder participar, y que un centro tecnológico, un centro de investigación, incluso otra empresa con la que establezca un acuerdo de colaboración que sea más grande y tenga más recursos, sea capaz de poner en marcha todo el mecanismo de preparación de una propuesta. Esa sería la alianza, la asistencia a foros, la asistencia a eventos donde hay empresas, centros de investigación, centros tecnológicos que tienen establecido el programa marco como una de sus estrategias de financiación. Esa sería la recomendación, las estrategias y el moverse. Y relacionado con esto, ¿existe algún foro que pueda acudir para proponerse como socio de consorcios que se estén formando? ¿Si existe algún foro, alguna base de datos?
Sí, sí, mira, sobre eso vamos a hablar en la Vale. próxima ponencia que vamos a tener, pero le El doy una pizca para no. 7 de octubre. La ponencia es el 7 de octubre. Sí, doctor. Vamos a Después, hablar de eso, pero lo voy a resumir rápidamente para el que no pueda estar, aunque se va a grabar y no podrá ver. Pero tenemos varios mecanismos, ¿no? Para el tema de la búsqueda de socios, para el tema de la conformación de consorcios. En primer lugar, los propios topics, de una manera sencilla, poco, poco refinada, pero los propios topics que aparecen descritos en el portal del participante, porque todo eso se cuelga en el portal del participante, van a tener la oportunidad de ahí, haciendo clic en un apartado que aparece en búsqueda de socios, de ver quiénes son los socios que se están postulando a esos topics. Muchos no aparecen porque ahí pues, se postulan muchas veces los que no encuentran de otra manera, ¿no? Pero esa es una manera, como decía, poco refinada. A través de las redes a las que nosotros pertenecemos, por ejemplo, la red EEN, la Enterprise Europe Network, es un proyecto que, entre otros servicios, ofrece servicios para la búsqueda de socios. Podéis poner en contacto con nosotros, conmigo, aquel que tenga interés. Nosotros, de hecho, tenemos una red de personas en el marco de esta iniciativa, eh, sectorializadas, es decir, que trabajan por sectores y que se ponen en contacto con nuestros homólogos europeos cuando vosotros nos enviéis la información para buscar o solicitar socios con tal perfil para tal proyecto en tal ubicación o no. A todo eso os podemos ayudar. ¿Qué tenéis que hacer? Pues me escribís y me decís qué es lo que necesitáis concretamente y a través de lo que nosotros, de la base de datos que nosotros tenemos en la Enterprise Europe Network, lo podéis ver en Internet, pues os lo podemos facilitar. De hecho, ahí podéis ver proyectos que buscan socios, ¿vale? Pero, como os digo, también os podemos ayudar a buscar, a buscar nosotros los proyectos. Eh, la red de los puntos nacionales de contacto, que básicamente las tiene el Ministerio y el CEDETI en España, nosotros también tenemos algunos, como os he dicho, para alguna temática concreta. También esas redes ayudan a buscar socios y luego existen otros mecanismos presenciales, como son los brokerage events, es decir, los eventos de brokeraje, que nosotros en el marco de ferias tecnológicas, de eventos tecnológicos, hacemos tanto en Andalucía como fuera de Andalucía. Para eso meteros también en la página web de la EN Andalucía, en Enterprise Network Andalucía, y ahí podéis ver toda la información de los próximos eventos que tenemos previstos. Ahí nosotros hacemos reuniones B2B para aquellos que buscan socios y quieren alcanzar acuerdos tecnológicos perfecto. con las Ah, empresas, pues lo hagan. Antonio, gracias. Entonces, yo creo que yo he puesto el correo de Antonio y por si alguna empresa quiere contactar. Después, ¿hay algún enlace en el que se pueden revisar esos topics y works programs? Y después hay otra empresa relacionada con esto que pregunta links que nos hagan ganar tiempo. O sea, ¿hay algún sitio donde se pueden revisar todos estos topics y los programas de trabajo? El enlace que he puesto, ahí os vais a la parte de documentación una vez que pinchéis en el enlace, aparte ¿El de enlace Horizonte Europa, dónde lo has puesto, Antonio? en la Ah, en la tercera o cuarta presentación. diapositiva. Vale, vale, la Tercera o cuarta presentación, por eso es diapositiva que el que aparece quiera. el enlace del portal del participante. Ahí os vais a la parte de Ah, documentación y vale. seleccionáis el programa Horizonte Europa y ahí es donde podéis acceder a Para esa intentar información. ser un poco, vamos ya con la última pregunta. Nosotros, Regelix, somos una empresa que transforma los residuos almazaras en biofertilizante, habiendo recibido la Junta de Nación primero en fin de condición de residuos. Cumplimos el 100% con descarbonización, economía circular, reutilización, creación. Hemos de montar una planta de transformación para empezar a trabajar. Tenemos que esperar los 8 meses. Tenemos opción a las subvenciones. ¿En qué porcentaje? Es lo que estoy hablando, es decir, tenéis que encontrar un topic concreto en el que vosotros os identifiquéis, porque no va, tengo una idea, presento un proyecto, sino que tenéis que identificar que haya un topic que vaya a financiar la idea de proyecto de I+D, que es importante, que vosotros queráis desarrollar. Si queréis me escribís y además yo os pongo en contacto con la compañera que lleva todo el tema que tiene que ver con agroalimentación. Bueno, y ya nos va quedando ya la última, ya está, ya ninguna. Ya
Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Cualquier cosa tenéis aquí el correo de Antonio. El vídeo se va a subir, el vídeo lo tenéis ahí, se va a subir en estos días. Yo ahora mismo, nada más que acabe la sesión, la grabación, lo mandaré a comunicación y cuando lo suban a nuestro portal, pues lo tendréis disponible. He puesto yo el enlace donde para que tengáis accesible el enlace, ¿vale? Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por lo fácil que nos lo has puesto. Y nada, ahora a trabajar, tu correo está ahí, el que tenga cualquier cosa puede contactarte. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.